Ahí se ve. Sí, ¿Se ve en pantalla completa? sí. Perfecto. Bueno, nosotros somos Julieta, Agustín y Agustina y Joaquín. Joaquín no nos... Ay, esto no me está haciendo para adelante ni para atrás. Vuelvo a sacar esto. A veces es un power, porque a veces funciona dejando como abierto, viste, las diapos al costado, pasa mejor. No me preguntes por Sí, qué, porque no lo sé. ahora lo voy a poner así. Creo que es así. ¿Así? Claro, así vas a ver que te va a ser más fácil. No, no sé el por qué, pero funciona. Bueno, es que no quisiera, bueno, no importa, porque para que no salgan las respuestas antes de tiempo, Pero no, no te pero preocupes se por eso. puede. Ah, se ve que se me estila también un poco. Pasando. Bueno, más o menos pasa. Bueno, nosotros somos Julieta, Agustina y Joaquín. Joaquín en este momento no nos puede acompañar por cuestiones de la ruralidad. Nosotros les queremos compartir un caso que vimos en nuestra rotación por neurotóxico. Este caso es bastante sencillo, bastante común, pero así de sencillo y así de común trajo aparejado un montón de cuestiones que dejó pensando a las residentes y nos invitaron incluso a poder estudiar con ellas el caso mejor y todos los conceptos que se relacionan con esto, porque, bueno, al parecer lo tan fácil y tan común a veces tiene muchas aristas y bueno, por eso les queríamos compartir. Así que este caso no es para que quede como modelo de lo que se debe hacer, sino justamente es incitar a que salgan preguntas y cuestionamientos. Así que se trata de un hombre de 61 años de edad con muchos antecedentes patológicos. EPOC, hipertensión, diabetes, tiene una arritmia, que es un flader auricular, que implicó la colocación de un marcapaso y que está anticoagulado. Y está cursando internación por un cuadro de inicio súbito de mianopsia homónima derecha con una sospecha de ACV isquémico. Al examen físico, el paciente se encuentra febril, estable hemodinámicamente, y lo que destaca del examen físico neurológico es solamente una hemianopsia homónima derecha, que abajo pusimos el cuadrito para poder ir pensando en qué localización podría estar este accidente o este daño cerebral que puede provocar la hemianopsia homónima derecha. Si vemos, acá hay dos solamente opciones en las cuales se puede producir una hemianopsia homónima, que sería lesión a nivel de la cintilla o de las radiaciones ópticas a nivel occipital. Solamente para que después vayamos entendiendo las cuestiones de la imagen, que, bueno, al ingreso, para ingresarlo al servicio, se le solicitó obviamente el ataque de cráneo sin contraste, en donde podemos ver esa lesión, una lesión occipital derecha, recalco derecho, porque el paciente tiene una hemianopsia homónima derecha, entonces esto no concuerda con la quinta, porque si es una hemianopsia homónima derecha, la lesión tendría que estar en la izquierda, y entonces esto es una lesión que se interpretó como más tendiente a subaguda o crónica. Ujú. También se Quiere le... decir eso, el paciente tiene un flutter y está anticoagulado, ¿no es cierto? Eso, le pregunta a todos. Yo tengo un paciente con una fibrilación auricular crónica y lo anticoagulo porque tiene alto riesgo de hacer una ACV. ¿Eso me evita toda posibilidad de hacer una ACV? No, disminuye la probabilidad, No, pero Ujú. Muy bien. ¿Mm? Disminuye la se probabilidad. disminuye la del isquémico, pero no la del hemorrágico. Claro, pero nunca en medicina estamos bajando las probabilidades a cero, ¿no? Eso para tenerlo bien en cuenta, que uno, si bien pueden incidir bastantes cosas, por ejemplo, si el RIN es adecuado o no, pero hasta con un RIN adecuado, en este caso no estaba adecuado el RIN, puede pasar que hagan un ACV isquémico igual. Eso es lo que yo quería avisar. Siempre estamos hablando de disminución de riesgo y aumento de riesgo. No hay una certeza en eso. Ujú. Bien. Bueno, acá pusimos que del laboratorio lo que destaca, porque no tenía leucocitosis, no tenía anemia, es el RIN no sé, que se encontraba fuera de rango, tendría que ser entre 2 y 3 y está anticoagulado. Y bueno, para el ingreso, siempre en estos pacientes, sobre todo cuando ya tienen una cardiopatía estructural que puede generar embolias, sospecha origen cardioembólico, se pide resonancia de encéfalo y una eco transtorácica. Entonces se sospecha, se ve, la lesión aguda no se ve, pero se sospecha y se ingresa para su estudio. Ahí tenemos el electro, que damos ilustrativo porque no es el fin de este
caso en particular, pero bueno, si quieren después analizarlo, ahí les dejamos. ¿Hola? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Ujú. Bueno, sí. ¿Qué es lo que pasa con este paciente que tiene todas estas comorbilidades y que encima se ingresa por una sospecha de ACV? El paciente, quiero recalcar que no está anotado, pero el paciente subía y bajaba las escaleras, se iba a fumar un pucho, hablaba lo más bien, pero esa noche y el día siguiente ya aparece con un sensorio alternante, a la noche comentan las enfermeras que se exacerba y los compañeros de habitación que se exacerba, su conducta empieza a estar confuso, violento, está desorientado temporoespacialmente, orina en el piso, se arranca las vías. Entonces, lo que les queríamos preguntar en esta situación es, con toda esta información y antecedentes, ¿qué es lo que en este caso de alteración del sensorio en una persona que está completamente normal un día y al otro día cambia completamente su conducta, qué es lo que quisieran saber? Ya sea el examen físico, ya sea la anamnesis. Tan tímidos hoy. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué es esto? O sea, a ver, Parece un síndrome confusional. ujú. Síndrome confusional, te falta una palabra. Agudo. Ujú. Justamente porque es agudo. Porque cambia el estado del paciente de un momento al otro. Perfecto, Eh, perfecto. en los antecedentes, ¿tenía algún otro antecedente de relevancia? No recuerdo si Si querés, mencionaste. pongo de vuelta la primera que dice los antecedentes personales. No, más allá de Todos eso, los tiene otro antecedentes. antecedente. ¿El paciente no estaba hipoglucémico? Ujú. Bueno, sería una buena pregunta. ¿Por Y qué esa, pensás en hipoglucemia, María José? Porque es un paciente que es diabético, a lo mejor no se lo insulinizó desde el comienzo y puede haber sido que esté con está haciendo una hipoglucemia Ujú. porque si sigue con su medicación habitual y hayan cambiado los requerimientos metabólicos, digamos, durante la internación y bueno, por ¿Y ahí a vos te da, parece que un síndrome confusional agudo puede ser compatible con episodios de hipoglucemia? sí, Ujú. Cuando hablamos de síndrome confusional agudo, estamos pensando habitualmente en qué grupo de etiologías. infecciones, por ejemplo, también. Ajá. Podríamos Tóxica. decir que, perdón, tóxicas, ajá, infecciones tóxicas. Hipoglucemia que estaría dentro de qué grupo. Eléctrico. Metabólicas. Ujú. Carolina, ¿qué dijiste? Perdón, no te escuché bien. No sé si había una Carolina que habló. Bueno, Algún desbalance en los electrolitos. muy bien. Que también estaría dentro del grupo de los. Metabólicos. Ujú. Es decir, hay acá algo muy interesante para rescatar. El paciente tiene un montón de factores de riesgo para tener, ¿qué? ¿Y qué vemos en la imagen? Por más que la imagen no sea congruente. Si yo digo que alguien es, si quieres volver atrás, una Un más de trastorno vuelta, psiquiátrico, o sea, que puede tener una demencia multiinfartos o... totalmente en desacuerdo, Agostina. Por eso me gusta este caso. A ver, fíjate, vamos uno para atrás. Parece que tuviera ¿ese o el atrofia. anterior? Pará, pero vamos a organizar, porque yo le dije a Agostina, estoy totalmente en desacuerdo y al final capaz que le voy a decir quizás porque esté en desacuerdo. Si alguien tiene EPOC, o sea, tabaquista, de mucha jerarquía, hipertensión, diabetes, un fláter auricular, tiene mucho riesgo para hacer qué tipo. Tiene mucho, Episodio. a ver, Es cardiovascular eso. Es un eventos paciente. vasculares, exactamente. Entonces, yo estaría pensando en una alteración orgánica, ¿verdad? Como un ACV isquémico. De hecho, es el primer diagnóstico que se me debe ocurrir en alguien que tiene todo esto y viene por un foco neurológico, aunque sea transitorio, ¿verdad? O no sé si fue transitorio. No, claro, no fue una hemianopsia transitoria, es una hemianopsia hemorrágica derecha que queda instalada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo hago de síndrome confusional agudo, perfecto, me dijeron infecciones, tóxicos, metabólicas. Hablo de causas no orgánicas, no de una lesión en el sistema nervioso central. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Hablo de causas que tienen una afectación difusa en la corteza, si quieren, o en realidad
en la corteza o en el sistema nervioso central, no de una lesión puntual, no de alguien que va a consultar por un síndrome de foco neurológico. Si yo tengo un síndrome de foco neurológico, no pienso en un síndrome confusional agudo. ¿Me explico o no? ¿O qué? No sé si me explico. No sé, Alejandra, si vos Sí, querés sí. ahí No, coincidir. un poco lo que les quería acotar es algo que es bastante nuevo, pero que hoy se está hablando. Cuando una persona tiene todas las patologías comórbidas que tiene este paciente, más que de riesgo se está hablando de probabilidad de evento. Entonces, la probabilidad de evento de este paciente, más que riesgo de evento, es de tanto. Y acá sí hay que tener un poco en cuenta la evidencia que hay. Y en esto hay scores que suman, tenemos EPOC, tabaquismo, hipertensión, diabetes, tengo una probabilidad de evento sumatorio que ronda el 75-78%, dejándome un margen de 20-22% de probabilidad de no evento. O sea que yo tengo una alta probabilidad de evento en esta persona que de evento vascular, como dijo recién, este, no es, no es una afectación difusa la que voy a ir a buscar, digamos, voy a ir a buscar una, si bien uno puede tener que un síndrome confusional puede estar en el contexto de un evento vascular agudo, porque puede estar también, pero acá tenemos confluencia de varios factores. Una cosa que yo preguntaría, ¿cuánto tiempo entre que el paciente ingresó y el paciente despierta esta desorientación y estas manifestaciones pasaron? Porque también uno podría estar hablando que sumado a su evento vascular tenga, por ejemplo, un síndrome de supresión alcohólica y tabáquica por ser un gran fumador o ser un gran enolista, no sé, no sé la cantidad de gramos días de alcohol y la digamos, el grado de adicción que tiene y el grado de probabilidad de síndrome de supresión, que eso también está estudiado, que no en todas las personas es igual. De todas maneras, creo que acá es cierto que uno tiene que tener en cuenta las otras asociaciones que uno puede hacer de síndrome confusional. Pero acá hay algo concreto, hay un foco neurológico y hay una probabilidad de evento altísima. O sea, yo tengo más del 70% de probabilidad de evento. O sea que tengo que buscar el evento. Eso tengo que buscarlo. O sea, Eso es lo que yo quiero que quede bien, bien separado, porque vemos que se confunden mucho, estamos viendo mucho en quinto, hoy le contaba yo a Alejandra, es cómo se confunden lo que es un síndrome confusional agudo, que es algo difuso, una afectación difusa, con algo que tiene que ver con un evento cardiovascular o algo orgánico. Pueden confluir las dos cosas, pero digamos, ¿qué corresponde con una y qué corresponde con la otra? Les doy esto a nivel modo de ejercicio. Si yo voy a buscar a alguien que tiene una ACV, vamos a suponer en la cápsula interna, viene con una hemiplegia, ¿cómo van a estar los reflejos de ese paciente? En la zona que está con hemiparesia o hemiplegia. Vamos a suponer que ya lleva 12 Es un horas o síndrome de 15 horas. primera neurona motora, así que van a estar aumentados los reflejos osteotendinosos, pero disminuidos los mucociliares. Ajá. Van a estar aumentados los reflejos tetinosos y cuando vayas a la planta del pie vas a encontrar qué reflejo patológico. De Babinski. Perfecto. En cambio, cuando yo tengo un síndrome confusional agudo por algo metabólico difuso, ¿tengo un patrón de reflejos afectado? No, no. No necesariamente. ¿Eh? No necesariamente. Digo porque se confunden mucho. A veces nosotros no tenemos el dato previo. A veces es un paciente que te trae el 107 porque lo encontraba en la calle hablando pavadas, por decir algo, o estaba institucionalizado y no hay un solo familiar que nos diga si este paciente ya estaba secuelado, si tiene un foco nuevo. Entonces tenemos que valernos mucho en alguien que está confuso y que no puede brindarnos un buen anamnesis del examen físico. Entonces, como dijo Alejandra, si tiene un foco neurológico, en este paciente, con todas estas cosas, ya hablamos de un evento cardiovascular, estamos hablando de la posibilidad del evento es altísima. Más si tiene el foco en este momento y está constatado por una imagen congruente o no, hay una imagen de isquemia. Yo creo que puede ser vieja o demás, pero hay una imagen que nos está marcando que hay alguien con altísimo, como dijiste, probabilidad, no riesgo, ya tiene una altísima probabilidad. Creo que ya es prácticamente una enfermedad cardiovascular establecida.
Más cerebrovascular, más que cardiovascular, pero bueno. Ujú. Bien. Además tiene eventos previos, tiene imágenes de eventos previos, o sea que esto tiene altísima probabilidad. Así que esto creo que hay que diferenciarlo muy bien y hay que buscar el foco neurológico semiológico, si uno no tiene el dato, digamos, o supongamos no tenés a mano un tomógrafo y tenés que caracterizar sin tomógrafo. La semiología puede ayudar. Tenés una mianopsia, a lo mejor no vas a eh, acertar con dónde fue el evento, pero va a decir alrededor de esto fue, o sea, este Ujú. territorio fue, o sea, esto creo que es muy importante. Bien. Así Hay que una bueno, palabra que yo quiero rescatar de esta diapo. Sensorio alternante. Creo que esto es clave. Sensorio. Alteración del sensorio. Le hago estas preguntas. ¿Se relaciona con síndrome confusional agudo? ¿Sí o no? Para todos. Sí, sí. Sí, Sí. Bien. Muy bien. ¿Está? Porque alteración del sensorio se relaciona con demencia, ¿sí o no? No, por lo general no. No. Ahí está. Desorientación sí, pero Ahí está. Porque recién alguien había dicho esto puede ser una demencia. No. Diferenciemos dos síndromes que son completamente distintos. Demencia de síndrome confusional agudo. Que con falta de experiencia nos podamos confundir es una cosa, pero sindrómico conjunto de signos y síntomas son dos cosas totalmente diferentes. Bien. Perdón mi entusiasmo, pero justo le decía a Alejandra que en los últimos exámenes de clínica tuve que poner un montón de bochas porque se confunden esto todo el tiempo. Síndrome confusional agudo lo mencionan como el principio de una demencia y no tiene nada que ver, ¿sí? Bien. ¿alguien más quisiera saber algún dato? ¿Qué les interesaría saber del examen físico además? ¿Quisieran buscar algo más? Yo tengo una consulta de lo que hablábamos recién, de que la demencia no altera el sensorio. Pero, por ejemplo, un tipo de demencia que creo que era la de cuerpo de Lewy, no se asociaba a alucinaciones, digamos, eso puede ser una alteración del sensorio también, Mm, ¿Qué entendemos por alteración del sensorio? de los sentidos. Y Palabra de obsequio. ahí está. Vamos más Mm, por la bradexitia, por la falta de poder mantener la atención y la depresión del sensorio después cuando se manifiesta. claro, sí, ahí ¿Se entiende, entendí. Brian, lo que quiero decir? Sí, ¿Eh? sí, sí, Lo se que me vos mezcló el claro. concepto del sensorio. No, pero está bien. Y después vamos a meter cuando esté terminando el caso, vamos a meter otras cuestiones de otras patologías que presentan alucinaciones como para diferenciar una cosa de la otra también. Bien, muy bien. ojo que por ahí esto es la línea fina de la neurología, digamos, ¿no? Muchas veces hasta uno puede recepcionar en una guardia, un médico de guardia que dice diferenciar, digamos, alteración del sensorio con patrones claros de demencia es una línea muy fina. Y por ahí pueden encontrar en alguna bibliografía que dice, sí, la demencia puede tener en sus primeros inicios, pero un síndrome de alternancia del sensorio lo puede tener un síndrome febril, chicos. Y no todos los síndromes febril van a demencia. O sea, eh, y no porque alguien que tenga demencia alguna vez tuvo un síndrome confusional por un síndrome febril, eso es algo premonitorio de demencia. O sea, no sé si me entienden el juego de palabras, pero Ujú. muchas veces en medicina ocurren estas cosas que nosotros tenemos algunos signos y síntomas que aparecen en el contexto de cuestiones comunes, pero que a su vez están presentes en la historia de alguien que se demenció, pero no por eso todo lo que estuvo en el contexto de una persona que se demenció es un signo premonitor de demencia. O sea, Ujú. esto es muy importante. ¿Mm? Sí, aparte hay algo que es claro, ¿no? Agudo es agudo. La demencia habitualmente es de instauración progresiva.
¿sí? Pero puede ser agravada por desencadenante, o sea, el paciente no está en su entorno normal, puede estar con hipoglucemias, puede tener ah, ¿Agravada qué cosa? la ¿Qué puede ser? demencia, o sea, que él esté estable y No, que... no, en ese caso sería un paciente con demencia que además tiene, Funcional. ahí está. Porque Funcional. vos ves, Bueno, pueden estar claro, concomitantes, digamos, los dos. exactamente, pero son dos cosas distintas. Una cosa no te lleva a la otra, ¿sí? Sí, puede, vamos, esto también es cierto. Si alguien tiene demencia, ya de por sí le cuesta más ubicarse y demás, si vos a alguien con demencia lo sacás de su entorno, de hecho, no hace falta tener un síndrome confusional agudo. Ustedes van a ver que personas con demencia que están acostumbrados a estar en su casa y a moverse en su casa, están más o menos funcionales, y la familia tiene la feliz idea de llevarlo de vacaciones con los nietos y se pierden completamente. ¿Está? Pero esas son distintas partes de la demencia. No estamos hablando de un síndrome confusional agudo. Ahora, si yo tengo un paciente con demencia que además tiene fiebre o alguna alteración metabólica, bueno, va a agregar un síndrome confusional agudo. Está bien, pero son cosas diferentes Ok, para que no se confundan, ¿ok? Bien. Bueno, Porque con la demencia no tengo que hacer nada, si está diciendo pavada. Con un síndrome confusional agudo tengo que salir corriendo a buscar la causa y corregirla. Esa sería la diferencia. No es una cuestión semántica de definiciones, sino de acciones terapéuticas y diagnósticas para hacer. bueno, recordando que el paciente es diabético, EPOC, que tiene ese flutter, ¿buscarían algo más en el examen físico, algún desencadenante? ¿Qué podría tener el paciente? Ya dijeron hipoglucemia, ¿qué más podría tener? alteración de electrolitos. Bien, vale. Bueno, una infección, podríamos buscar una infección urinaria. La Muy reagudización de la bien, POC. perfecto. Bueno, entonces los datos que le vamos a aportar ahora es que con respecto a los signos vitales, la saturación es de menos del 95%, de satura en varias oportunidades, está taquipnéico, utiliza la musculatura accesoria, por ahí se le escuchan algunas sibilancias difusas, pero está afebril y normotenso. Si bien, bueno, no serían signos vitales, destacamos que el sensorio está alternante. Entonces, bueno, lástima que no podemos hacer la presentación, pero lo que le queríamos preguntar es qué diagnósticos diferenciales pueden hacer y creo que los han dicho bien a los que se han planteado y ahora yo les voy a proponer otros más y no sé si ustedes quisieran decir si los aceptarían o los rechazarían y por qué. Ya dijeron reagudización de POC, una neumonía, una insuficiencia cardíaca descompensada, una ITO, un TEP. ¿Estarán de acuerdo o en desacuerdo con alguna? Por ahí, para pensar en insuficiencia cardíaca compensada, nos faltarían datos, o sea, faltarían datos semiológicos del paciente. Y para pensar en un TEP, es como que es de instalación bastante súbita, pero también hay bastante dolor, entonces, y fiebre, entonces este paciente no tendría signos tampoco para Y, pensar en un María José, ¿y qué le falta además para TEP? eh, la El disnea antecedente, antecedente. ¿De qué? la trombosis. Ujú. ¿Los factores de riesgo para trombosis o los factores de riesgo para TEP son los mismos que los factores de riesgo cardiovasculares que el paciente tiene? No, No, no. Son totalmente distintos. Lo que tapa las arterias no tapa las venas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿se acuerdan cuáles son los factores de riesgo para un TEP o para una trombosis que después de un TEP? Sí, cirugía mayor, al haber estado en cama mucho Postración, tiempo. Y cáncer. quimioterapia, tratamiento Cáncer. cáncer. Claro. Y todo eso no tiene el paciente, al menos, por lo menos, está bien, no nos les contaron, pero era alguien como que estaba todo bien y de pronto pasa esto, yo no pensaría en un TEP. En alguien que tiene antecedentes de poquisatura, pero sabía primero que tiene que ver con eso. Si me refiero a la falta de oxígeno, ¿sí? Bien. Bueno, no sé Bueno, si alguien más quiere contar algo más. Bueno, No tuvo ningún viaje el paciente. no tuvo ningún viaje, no. Antes no viajó. No viajó.
Y lo que le queríamos preguntar después, teniendo en cuenta estos posibles diagnósticos presuntivos, ¿qué estudios pedirían para poder confirmar o descartar esto? Y bueno, ahí nosotros pusimos algunos que son los que se le pidieron. Yo quisiera saber con cuáles están de acuerdo según lo que acabamos de decir y con cuáles en desacuerdo. Así ya terminamos con esta diapositiva. Por ejemplo, la radiografía de tórax, frente y perfil, ¿para qué nos ayudaría en este caso? Para Quizás confirmar. para descartar un foco infeccioso a nivel pulmonar. Ujú. También podríamos ver signos Yo de diría insuficiencia para cardíaca. perder el tiempo, ¿Cómo? para dar un condimento. Yo diría para perder el tiempo. Si yo tengo un aparato de tomografía, haría una tomografía. ¿Buscando qué? Buscando qué es Ujú. un EPOC. Ujú. Ya la A ver, radiografía en de tórax. tórax, la radiografía de tórax no me va a sumar nada a la semiología muy probablemente. Y si yo, ¿para qué le voy a pedir la placa de tórax? Si yo, ¿qué voy a buscar? ¿Qué voy a ir a buscar en la placa de tórax? Y si lo que voy a ir a buscar tiene que ver, por ejemplo, con descartar un TEP no me va a servir una radiografía de tórax en este paciente. Yo creo que estoy totalmente en desacuerdo en pedir un angiotac con protocolo para TEP porque no estoy esperando que este paciente tenga un TEP. No tengo, Es- para mí, es más, puedo tener un falso positivo y meterme en problemas ahí. O sea, sí, lo que dice Alejandra es una tomografía para ver parénquima pulmonar. Acuérdense también de que a veces en los EPOC, que tiene un montón de bullas, la semiología, encontrar un síndrome de condensación en alguien con efisema, la semiología no es a veces muy fácil, ¿tá? Y también si tiene una neumonía viral, porque COVID mucho no hay, pero hay influenza y hay otro tipo de neumonías virales que estamos viendo. Las que siempre vemos a esta altura del año, que probablemente no tengan mucha semiología, se podrían ver con eso. En lo que yo estoy en desacuerdo, obviamente es mi opinión personal, basada en lo que llamamos la prevalencia pretest, en sospechar un TEP en alguien que no tiene factores de riesgo para TBP, y que al examen físico tampoco encontraron signos de TBP. O sea, antes de eso le medimos los contornos de los muslos, el contorno de las pantorrillas, ¿me explico? Recuerden que los TEP son más frecuentemente en TBP proximal, entonces son más frecuentemente, entonces tendría que encontrar algo clínicamente significativo para sospecharlo. Si no tengo ni el examen físico, ni tengo factores de riesgo, digamos, ¿cómo se llama el score de Wells? Que me dé para esto, lo descartaría. Después, para el resto, a ver, coagulograma, urea y creatinina, ¿para qué? En alguien con un síndrome confusional agudo. Hemograma para ver el tema de infecciones. Si están aumentados los glóbulos blancos, puedes pensar en una infección. Ujú. El Urea y coagulograma por su anticoagulación, quizás. Ujú. crea para ver función renal, porque también Una función Ujú. Bueno. ¿Y urea y cría para qué más? Función renal y qué más. Pensando en ¿Pueden? un síndrome urémico que para pueda ver la uremia. Perfecto. Ujú. Ahí tenés otra causa de síndrome confusional agudo si tuviera urémico. Ionograma, ¿cuál de esos iones me puede dar un síndrome confusional agudo? El sodio. 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 ¿En qué caso? La Más frecuente. hiponatremia. Y Perfecto. Ujú. Muy bien. Y la leucemia, que ya dijimos, hipoglucemia sobre todo. Para tener si se acuerdan cuál es el cuadro agudo que deteriora el sensorio, ¿sí? ¿Cómo se llama? En diabetes, aparte de la hipoglucemia. Bananas. Esa es una banana. No se acuerdan. El coma hiperosmolar. Ajá, que se llama ahora estado hiperomolar no cetotóxico. ¿Sí? En ese caso, la hiperosmolaridad es tanto que te puede alterar el sensorio, te puede producir una confusión agudo. Mucho más raro que ver una hipoglucemia, ¿no? Pero sí puede estar. Bueno, yo no quiero justificar nada, solamente quiero contextualizar lo del angiotac porque se pidió,
Fue un motivo por el cual con las residentes nos pusimos a estudiar el caso, porque hubo una desesperación en un momento, porque dijeron, uy, no tienen rango para la anticoagulación, el paciente empezó con disnea súbita, y como que alguien mencionó TEP y ya todos prendieron las alarmas, y bueno, que fue un Pero, momento bueno, de confusión. Nosotros tuvimos un pero confusional ahí. claro, porque ahí yo, por eso viste que te puse en el mail, no me gusta cómo está afrontado el caso, pero bueno, vamos a discutirlo, porque hay que estar en el momento y tomar las decisiones en el momento, yo eso lo puedo entender. Sí, si uno lo piensa, porque yo estaba en una sala de especialistas, ¿está bien? De subespecialistas, pues. El clínico tiene esa visión más abarcadora en general. Yo no voy a pensar en un TEP porque a alguien le falte el aire de un confuncional si no tengo factores de riesgo para TEP. Porque mirá lo que te digo, si encontrás un falso positivo, listo, lo anticoagulo más, me quedo tranquilo y me estoy comiendo un diagnóstico que el paciente le puede estar causando el síndrome confusional. Entonces, hay algo que, bueno, hoy hablábamos con también Alejandra, que el año pasado vino alguien que se llama el síndrome de Gray, el score de Gray, que se hacen en residencias, es decir, bueno, yo pienso que puede ser esto, yo pienso que puede ser lo otro, buscar bibliografía, acreditar, y se puede votar. La desesperación, pedir por pedir, caes en el riesgo de tener un falso positivo y justificar algo que no es, ¿está? Yo creo que esto no es un TEP Anticoagular, de ninguna manera. anticoagular un paciente con una isquemia reciente que se pueda convertir en hemorrágico. Ahí tenés un gran riesgo. Que eso, yo creo que ese es un punto importantísimo, que en este paciente, por más que los imaginólogos aseguren que la angioTAC con protocolo para TEP te deja un margen de error muy bajo, en ningún lugar el operador dedica el tiempo y la expertía para que la angioTAC sea como realmente debe ser, que son 12 cortes con un promedio de un protocolo, digamos, de trabajo sobre el estudio de aproximadamente 3 horas. Y además le Nadie, estás haciendo un montón de contraste a alguien que es diabético, hipertenso, y mañana después de ataque un contraste te hace una falla renal aguda y sobre llovido mojado, digamos. No es un estudio inocuo tampoco. A ver, si hay algo que me encantó, Agustina, cuando empezaste, voy a presentar este caso, que es algo muy sencillo, pero que va a generar un montón de cosas, y sí, y está buenísimo por eso, porque uno está opinando con el diario de mañana, ¿no es cierto? No, obviamente, por obviamente. eso, Y por eso lo quisimos presentar también, porque fue por algo eso tan básico que nosotros dijimos, no puede ser que nos recibamos y nosotros tengamos estos conflictos y en queremos sacarnos realidad, la duda. en realidad, Agustina, no son conflictos, es la clínica médica misma. Ujú. En realidad, esto probablemente se decide en el ámbito de, eh, por ejemplo, un servicio de neurología. Y en realidad esto debería decidirse en un ámbito de interacción con por lo menos 4 disciplinas acá. El Y, paciente estuvo todo el tiempo seguido con interconsultas con clínica médica, hematología también, por la anticoagulación, Una cardiología, tenía cosa un equipo es, interdisciplinario. una cosa es seguido, y esto un poco lo que yo conozco, el ambiente del Culián. Una cosa es seguimiento y otra cosa es interacción, porque va el hematólogo y dice ta, 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 va el neurólogo y dice ta, 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 va el gozo y deja escrito ta, 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 ta. Pero, a ver, sentémonos, pongamos los pros, los contras, y eso es la toma de decisiones con sistema Gray. Te decís, bueno, ¿cuántos están por el sí? ¿Cuántos están por el no? Para una angioTAC. Hay 5 por el sí, 5 por el no, y hay 2 ni. Entonces, a ver, ¿quiénes? Los 5 que dicen sí, ¿por qué? ¿De dónde y para qué? ¿Y cuál es el fundamento? Los 5 que dicen no, ¿por qué? ¿De dónde y para qué? ¿Y cuál es la evidencia para la decisión? Entonces, pues bueno, ahora a voto cerrado se decide en equipo cuál es la mejor opción para esta. Entonces, esto se resuelve de esta manera, porque los conflictos se generan en general porque no hay ese ejercicio del pensamiento eh, a punto de partida eh, de la probabilidad. Todo tiene que ser o sí o no, y los que sí y ganan y los que no ganan, eso no va, ¿me entendés? O sea, uno que dijo sí fue error,
Y a lo mejor surge del análisis de fundamentos de que, bueno, que los que decíamos que no, tenemos que decir que sí, o los que decían que sí, Ujú. que decir que no. Y, O y sea, yo creo que es muy válido esto que dice Alejandra, que no siempre es fácil, o sea, que todavía por ahí en el medio privado hasta puede ser más difícil, que pasa uno y deja escrito y ni siquiera habló con el médico que le pide interconsulta. Y cuando uno redacta la interconsulta, quizás no se da, como uno, yo conozco el caso entero y te pido una interconsulta, quizás no estoy destacando las cosas que a vos te van a servir más para mi interconsulta. Em, Qué sé yo, por dar un ejemplo. Una vez me acuerdo que había pedido una interconsulta de hematología, tenía una paciente lúpica, ¿sí? Que aparte de lupus tenía un cáncer de pulmón, tenía un montón de cosas, y le había dado una anemia hemolítica positiva, le había dado una CUMS positiva, mejor dicho, pero había sido en el contexto post-transfusional. Entonces yo quería que el hematólogo venga y que me investigue si esa CUMS positiva era porque tenía rechazo a algún componente de esos glóbulos rojos, que a veces esos anticuerpos raros, o si estaba reactivando su lupus. Entonces venía el hematólogo y la interconsulta estaba escrita como medio flu, digamos, como para evaluar el origen de anemia hemolítica, pensando que iba a ser obvio, que él se iba a preguntar si era post-transfusional, y decía, pues ya, lupus, poner prednisona, 1 mg/kg. No, entonces tenés que llamarlo y decirle, mirá, lo que yo pensé acá es que resulta que estuvo la transfusión previa. Y a veces es muy difícil transmitir en un papel si alguien pasa y responde ese papel. A veces encontrar el momento, encontrarse los distintos médicos en el tiempo y espacio para poder discutir el caso, se le hubiera sido mucho más enriquecedor que eso que te llaman y seguimiento conjunto y uno pasa a las 7, el otro pasa a las 9, otro lo pasa a las 10 y el residente de clínica que tiene que ver 60 pacientes pasa a las 2 de la tarde. ¿Me explico? Pero, eh, si insisto, lee lo que son dice formas uno, de lo que trabajar. dice otro y no sabe qué hacer. O sea, eso, Exactamente. Ujú. sí, sí. A veces es muy difícil comunicar. No lo digo como algo, ay, ¿cómo hicieron esto? No, 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 es muy difícil a veces. Cuando el caso es complejo, es difícil. Habría que sentarse, reunirse y charlarlos todos en el mismo momento. Ahí se hubiera sido mucho más enriquecedor, probablemente. Sí. Y no les hablo el tema de la anticoagulación después, pues es otro caso, o sea, es otro caso del mismo paciente, pero bueno, quisimos enfocarnos en esto. Así que ahora Dale. le cedo a mi compañera. Juli. Al paciente se le realizó una radiografía de frente y perfil de tórax, en el cual no se observaron demasiados estigmas de la EPOC, digamos, la rectificación de los diafragmas o la horizontalización de las costillas. Ahí en la foto de perfil parece que hubiera una condensación, pero en realidad es simplemente el aumento de la radiopacidad de los bronquios del paciente, pero estaba con muchas secreciones y también tenía bastante índice de masa corporal aumentado. Así que Ujú. podría confundir, pero en realidad no se vio ninguna imagen eh, de condensaciones, digamos, definidas. Y bueno, acá con esta imagen queríamos preguntarles qué conductas tomarían, pero se ve ahí la respuesta de lo que se hizo en realidad, que se le dieron demutizaciones con solución fisiológica, con salbutamol y con bromuro dipratropio, tomándolo como un cuadro más de una bronquitis, más que un cuadro eh, infeccioso, pensándolo como una neumonía. Bueno, El para. paciente, La sí, bronquitis también es infecciosa. sí, sí, es infeccioso, sí, pero digo más un Lo que pasa cuadro que es viral más, que algo, más sí, viral. ¿Mm? exacto. Bien. No para antibióticos, a eso iba, pero sí, Claro, exacto. sí, porque también otro error común, frecuente de pregunto, causas de reagudización de POC, y me dicen neumonía, y otra, y se quedan callados. Me dicen la reagudización de POC. La bronquitis es infecciosa, viral, muy frecuentemente, y es la más frecuente de las causas de la reagudización de POC. Bien, que por otro lado coincide con la semiología que ustedes describieron. Ujú. El paciente mejora la mecánica respiratoria, pero sigue desorientado en tiempo y espacio, no impresiona foco neurológico nuevo y mantiene la hemianopsia homónima. Es lo único que tiene alterado, digamos, el examen físico neurológico hasta donde se puede evaluar porque fluctúa muchísimo. ¿Cómo seguimos? Bueno, eh, acá se le solicitó una TAC nueva de cráneo, ya que no se había encontrado origen. Sí se le había visto esta reagudización de POC, pero se le dio tratamiento, mejoró la mecánica respiratoria y el paciente seguía con la fluctuación del sensorio bastante marcada. Entonces se le solicitó una TC de cráneo de encéfalo, para, bueno, se dio para control que se le pidió para ver cómo iba esa lesión y se evidenció
una lesión hipodensa con una imagen hiperdensa central, parieto occipital izquierda, compatible con un ACV isquémico que se había hecho una transformación hemorrágica extensa. Y bueno, en ese momento se realiza una interconsulta con neurocirugía, que son los que siguen todos los ACV hemorrágicos en el cuello. Bien, y acá la tenés a la izquierda como vos querías, la lesión. ¿No? Vieron que plantearon ellas al principio que la lesión lo que veían en la lesión derecha no era compatible con el foco que tenía, y acá apareció la lesión izquierda. Perdón, la lesión izquierda, que también concuerda con que una tomografía en un primer momento, un ACV isquémico, no se vea nada, ¿sí? Y que después a las 48 horas uno puede tener una imagen. En este caso ya hay contraformación hemorrágica, pero en eso concuerda. Bien. Esperen que se me atinó un poquito. Sí, estábamos aquí. Bueno, en los siguientes días el paciente continúa sin nuevos hallazgos al examen físico, o sea, no agrega foco neurológico más que la alteración del sensorio y tenía la hemianopsia homónima derecha. Los signos vitales están conservados, persiste con el cuadro confusional, siempre estaba a la mañana bastante orientado en tiempo y espacio, transcurrían las horas y el paciente volvía a desorientarse. A veces también a la mañana se lo encontraba con tendencia al sueño, no se lo podía despertar, era realmente una cosa de Eso ir a es un verlo día síndrome. por día. Bueno, eso que vos me decís, tendencia al sueño, ahí estamos hablando de síndrome confusional agudo, y lo aleja de cualquier otro diagnóstico, ¿está? Cuando hoy hablábamos de cómo, o sea, si yo tengo un síndrome confusional agudo que no tiene deterioro del sensorio, me lo puedo confundir con demencia si no tengo experiencia en ese límite difícil, pero cuando tengo a alguien con tendencia al sueño es un síndrome confusional agudo. Pregunta, teniendo esa lesión grande y con transformación hemorrágica, que aparte se ve edema, ¿a nadie se le ocurrió pensar que eso era suficiente para justificar lo que le pasaba? Porque dicen como que no tiene otra cosa, como que no tiene otra cosa, y para mí yo me asusto con la imagen que vi. No, sí, Porque lo que viene ahora, lo que constantemente. viene ahora, el renglón de abajo, a mí me puso los pelos de punta directamente. Por eso te pregunto. No, sí, sí. De hecho, a eso se le atribuyo, digamos, el cuadro. O sea, no sé cuál sería la... Dice, no tiene otra cosa, tiene cosas sí tiene. Un CV químico con transformación hemorrágica, con edema, me parece como suficiente, como para que le pase lo que le está pasando. No, sí, sí. No sé qué es lo que pusimos. No, lo que viene, lo que van a decir ahora, lo que me para los pelos de punto es. Psiquiatría. Claro. El tema es que el Y ahí, Alejandra, callame cuando me diga basta, si me basta, Coco, callate. Porque me saca de quicio pensar que alguien puede tener un cuadro psiquiátrico teniendo todo lo que tiene, o sea, No, un igual síndrome no. confusional agudo, perdón, no es un Sí. cuadro psiquiátrico. Para tratar la excitación de un síndrome confusional agudo, me parece que la puede hacer el clínico, la puede hacer el neurólogo, que no necesita, o sea, no necesita una evaluación psiquiátrica. ¿Qué va a tener un brote psicótico? Le pregunto a todos, le pregunto a todos, no a las chicas que ven el caso. ¿Cómo sería un brote psicótico? ¿Qué características? Vamos a poner 3 cuadros polares. En uno tengo un síndrome confusional agudo, en otro tengo un paciente con demencia, y en otro tengo un paciente con un brote psicótico. ¿Alguien me puede decir cuál sería la característica más propia de cada uno? Están todos durmiendo. Miren que Y se les voy a alteración preguntar del un examen de sensorio final de en síndrome rotación. confusional agudo. Perdón, Sofi. Lo que hablábamos de algún foco neurológico o alteración del sensorio en síndrome confusional agudo o algún foco, digamos, que nos haga pensar en un síndrome confusional. Bien. El síndrome confusional agudo sin foco neurológico, ¿ok? No necesito el foco neurológico. Deterioro del sensorio, síndrome confusional agudo. Perfecto. O alteración del sensorio. O sensorio alternante. No hace falta que sea deterioro. En este caso ya va agregando deterioro del sensorio. Bien. Demencia. ¿Qué es lo más patognomónico, lo más de la demencia? Lo que no le va a faltar a alguien con demencia. La pérdida de la capacidad de realizar actividades de la vida cotidiana. Ajá, Carolina, y eso tiene que ver con ¿qué cosa? Y la evolución también. La Algo más esfera de lo que producido. ¿qué está alterado? La Cuando perdés memoria. la capacidad. Cognición. La memoria, Las Continente. habilidades cognitivas. ahí está. Lo cognitivo, las praxias. ¿Sí? Entonces, en el confusional agudo tengo alterado el sensorio, la atención, en otro tengo alterado lo cognitivo. Cosas que sabía hacer, me olvidé cómo se hacen las praxias. Y en un cuadro de un brote psicótico, ¿qué hay?
Y va a estar vigile el paciente, va a estar luz, o sea, va a estar. Perfecto, Hay alucinaciones y delirios. Hay alteración perfecto. ¿Y cómo es ese? en el contenido de Ajá. la conciencia, se altera. ¿Y ese delirio cómo es, además? Es un delirio que Persecutorio. Es surrealista, digamos, es incompatible con la persecutorio no realidad. tiene, algunos son verosímiles, porque algunos pueden ser compatibles con la realidad y puede parecer, por ejemplo, un delirio, si alguien viene y te dice que estuvo hablando con extraterrestres, es fácil darse cuenta que no está en sus cabales, ¿verdad? Que está delirando. Pero si alguien te dice, no, lo que pasa es que yo de chiquito vivía con 8 hermanitos, lo cual es mentira, y mi papá abusaba de todos, y qué sé yo, entonces nos rescató mi abuelo, vos hasta ahí lo podés creer, y puede que sea todo un delirio. Pero en algún momento en eso se llama delirio organizado, porque el paciente, su inteligencia no está afectada, ¿está? Lo que siente el paciente psicótico, no hace falta que esté en brote psicótico, es que no encaja bien con este mundo. Entonces, lo que hace es buscar una idea, porque su delirio organizado es una idea de justificar quizás no sea la palabra, sino de buscar la forma de encajar con este mundo. ¿Está? Y a veces cuando alguien en un brote psicótico está como agresivo, en realidad se está defendiendo de lo que piensa que es una agresión. Puede haber mucho componente paranoico, como dijo recién un compañero. ¿Está? Pero son tres cosas distintas. Por eso yo, en lo personal, me parece que está totalmente fuera de lugar pedir una interconsulta para psiquiatría para este paciente y para evaluar medicación por agitación acuosa, porque aparte después la medicación que le ponga me dan ganas de tirarme directamente del balcón. A ver, seguimos, no me voy a tirar, no se preocupe. Bueno, esa fue la Y valoración sí, la psiquiátrica. valoración psiquiátrica en un paciente vigil, desorientado en tiempo y lugar, sin conciencia de situación, con hipertermia displacentera leve, predispuesto a la entrevista, discurso ordenado y coherente, con múltiples reclamos en relación a la internación, no refiere ni se, como Catalina, no refiere ni se evidencian alteraciones sensoperceptivas, sin ideas auto o heterolíticas al momento actual, refiere somnia y orexia conservadas, personal de enfermería indica dificultades en la somnia. De noche el paciente hacía cualquier cosa. Pero él no registra que no se duerme, No, ¿se dan cuenta? no se acuerda de nada. A la En ese mañana momento que siguiente, está desorientado. sí. Ujú. El especialista deja las siguientes indicaciones: olanzapina, un comprimido bilateral a las 20 horas, y si hay agitación, haloperidol con lorazepam, una ampolla intramuscular de cada uno. Y bueno, Bueno, me no, callo. en ningún momento se sospechó un trastorno psiquiátrico, nada más que ahí en el servicio, los psicofármacos parece que lo maneja la psiquiatra y cuando hay trastorno para dormir, como que piden interconsulta en el momento de dar ¿Qué fármacos. opinás vos de eso, Agustina? ¿Yo? Y no Ajá, sé, o sea, yo pienso que es un ambiente de especialistas, pero, ajá. y Está así bien tu con todo. opinión, porque viste que Bueno, ustedes tienen un a ver, curso, ¿qué se es un hicieron el curso ambiente, transversal, qué es un ustedes tienen el ambiente curso, de especialista? Que, no sé, Oye, yo pienso que ¿qué considero que como que cada maestrito con su librito y cada especialidad tiene su protocolo y se concentra en ciertos aspectos y trata de no de desligarse ni nada, pero de actuar según lo que puede, cuando por ahí a veces puede llegar a exceder la hay especialidad, una, ultra hay una, especialidad. hay una frase que nosotros usamos para reírnos de los otros, porque el clínico nunca puede decir de lo mío está todo bien. Los subespecialistas dicen de lo mío está todo bien, ¿cierto, Ale? Y nosotras nunca podemos decir de lo mío está todo bien porque siempre hay algo que podemos Lo hacer. que pasa es que yo creo que esto es, volvemos a lo mismo. O sea, vos decís, es manejo de un especialista. Este es un paciente complejo, con un metabolismo alterado, con metabolismo alterado para las pruebas que va a recibir y con posibilidad de alterar más el metabolismo con las drogas que recibe por un montón de cuestiones de interacciones, citocromo P450, un montón de cosas que pueden ocurrir acá. Entonces, esto también es una toma de decisión, porque lo que yo voy a utilizar para neutralizar el periodo de excitación de este paciente no es una cuestión a decidir por un psiquiatra independientemente que tenga la virome autorizada de farmacia del hospital. O sea, esto debe ser consensuado. ¿Le puedo poner esto? ¿En qué dosis? ¿Cómo va a metabolizar? ¿Cómo lo voy a utilizar y cómo voy a interaccionar?
Entonces acá también vuelve a la interacción y acá tiene que estar el neurólogo, el psiquiatra, si querés ponerlo para que ponga la biomia o para que dé su opinión, el médico, o sea, no es una cuestión de decisión de un solo, esto es de decisión de un equipo. Incluso debe estar también en la valoración el licenciado en enfermería, que tiene un rol importante en el ritmo de actividad que tenga este paciente, día sueño, día noche, y todas las cuestiones que pueden estar alteradas. Acordate el territorio donde está impactado el hematoma, el, el lugar del cerebro que fue comprometido. Y todo. Hola, La ay, doctora se silenció. Se silenció. Bueno, hasta que vuelva Alejandra. Ahí vuelve acá. No, Ale. estaba diciendo justamente esto, que tenés que tener en cuenta la interacción de la droga que vas a utilizar y ahí tiene que actuar, es otra toma de decisión, porque no tenés que ver solamente cuál es el efecto que estoy buscando con la droga, sino puedo utilizar esta droga, en qué momento, con qué droga voy a interaccionar. Le ponen como esquemas fijos a Sí. excitación psicomotriz, como las especialistas de dolor. Me perdonen, pero acá hay que Y hay otra, trabajar. sí, como los especialistas en dolor, otro tema, exactamente, que ahora todo es con opioides altos. Y hay otra cosa que a mí me preocupa como clínica. Yo tengo un síndrome confusional agudo, ¿está bien? O sea, tengo un paciente que está críticamente enfermo con algo que tiene que ver con cuestiones clínicas, metabólicas, y con una masa así, una ACV con transformación hemorrágica. Y le pongo drogas depresoras para que se quede tranquilo. Mañana está en coma. ¿Qué es? La droga depresora que le dio la psiquiatra, Está dentro de los 15 días de inestabilidad de ese hematoma. Exactamente, nosotros, o sea, yo le haría medicación de rescate a ese paciente para que duerme y no se arranque la vía y no se golpee, sin duda. Yo como clínica se lo indico a la noche, pero con mucho cuidado y nada arreglado, porque es un paciente complicable todavía, que no tengo cerrado y que puede, o sea, en realidad yo creo que es todo su ACV, más que se le regularizó un poco el EPOC, evidentemente estaba con hipoxia y sobre llovido mojado, pero me parece como que me da miedo y yo no me arriesgaría a poner semejante cantidad de medicación reglada, o un antipsicótico reglado como la lanzapina en alguien que tenga este cuadro. Y esa visión el psiquiatra no la tiene, porque el psiquiatra es psiquiatra y ve a alguien que está excitado y lo duerme. Y eso se lo enseñamos nosotros en el curso transversal de salud mental, por si lo hicieron o no lo hicieron. Dormir a alguien, planchar a alguien que viene excitado, no se necesita tener ninguna experticia, ¿no? Para indicar una haloperidol y una benzodiazepina, que la haloperidol tiene vida corta y me gusta mucho más, digamos, que para que alguien no se arranque, pero con muchísimo cuidado, porque si deprime el sensorio no vamos a saber qué hacer. O para dónde salir corriendo, o a quién llamar. Si ya llamamos a todo el mundo, ¿a quién llamar? Por eso un poco la parte eh, el hospital yo porque soy el hospital y fui una de las promotoras de esto en una línea, digamos, eh, no ha puesto clínicos en todas las salas, especialistas en clínica médica, porque acá no es la parte de interconsulta, sino es la vigilia permanente de la especialidad de clínica médica en las tomas de decisiones que por ahí, sin contemplación, fundamentalmente, porque pasa lo mismo con biológicos en reumatología, pasa lo mismo con algunos antiarrítmicos combinables en cardiología, o sea, en todos los lugares. Por eso, en general, la visión, más el hospital, que es un hospital de agudos y que maneja la emergencia, el episodio agudo fundamentalmente, que tiene que tener un contexto de trabajo en equipo permanente. Y acá creo que es muy importante que ustedes tengan esa visión, que no nos pongamos a mirar la experticia de la psiquiatría para el manejo de las drogas en ambulatorio. Es otra cosa en pacientes psicóticos. Es otra cosa. O sea, acá estamos hablando de un episodio agudo por un evento vascular inestable que tiene cerebro comprometido, territorio cerebral comprometido importante y en un área
que no es un área cualquiera, que hay que ver cómo termina este buen hombre, digamos, ¿no? Con esto. O sea, esto creo que es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta y sobre el cual también se suma otras cuestiones que se fueron sumando seguramente, como la supresión que hablábamos al principio. Así que bueno, Bien. no, es interesante el caso, como dijiste al principio, Agustina, porque plantea un montón de escenarios que en general funcionan de esta manera, como ustedes los vieron. Ujú. Funcionan A mí así. también me parece muy interesante el caso y me gusta que les haya llamado la atención, porque yo siempre digo que el caso que más te llama la atención es el que más ruido te hace. Y me encantó cómo lo presentaron. Vamos a presentar algo muy común, pero que generó muchas cosas. Sí. ¿Está? No, y además nos gustó mucho porque las residentes mismas nos invitaron a estudiar con ella el caso, porque ellas estaban preocupadas también por eso. Además, ya Ujú. recién están empezando, entonces eso nos hizo sentir parte de este caso. O sea, entró el día que nosotros entramos a la optativa, el 31 de julio ingresó este paciente y hoy le dan el alta. Así que Ujú. está vivo. Por la duda, Alejandra se quedó con la duda. Eso también es válido. Si hicieron todo lo que hicieron y el paciente se Ya va vivo, eso ya es anticoagulado, válido, claro. todo, ya está Bien, en rango Escuchame de una cosita. anticoagulación. pero está bien. Habíamos dicho de no pasarnos mucho de una hora para que esto sea Ujú. menos. La verdad que yo veo que después, si querés ir pasando rápido las diapos, porque después me las vas Sí, a. Bueno, yo ya lo tengo el definitivo, así que lo subo a la sí. carpeta. Ellas Yo hicieron todo un ese, repaso de que, como sí, habíamos pedido, para que tengan de dónde estudiar. Y fíjate poner esa como pones recién la definición. ¿Eh? claro, resaltamos lo ¿Cuál- mismo que ya dijeron todos, digamos, y que ¿Qué es? se caracteriza por la inatención, el paciente vos le hablás y está mirando para otro lado, que se instala esto agudamente, que fue lo característico, que tiene ese curso fluctuante y que se instala en el curso de una enfermedad también aguda, que son como los ítems para identificarlos. Ujú. Fíjense lo que dice, la característica más importante es la alteración en la atención más que la desorientación. ¿Eh? Esa alteración del sensorio, del que no se está pudiendo ubicar dónde está, más que una alteración cognitiva, que una alucinación o una cuestión más organizada del psicótico, ¿sí? Ujú. Y Y pasar resaltar rapidito, sí. Esto, perdón, querías resaltar algo, sí. decirlo, sí. No, que lo que decía hoy la compañera con respecto a la demencia, que está muy, o sea, que es correcto, que por ahí un paciente demente también, o con demencia nuevamente, también puede presentar un síndrome confusional y muchas veces lo van a referir como él en su estado habitual, basal, eh, siempre dice estas cosas medio fuera de contexto, pero hoy se despertó diciendo más pavada que nunca, haciendo cosas más erradas que antes, y bueno, y eso también nos tiene que abrir los ojos en una persona. Mira, yo me acuerdo porque uno cuando es más chico, bueno, no, siempre se traga cosas, no quiero, eso, me sigo tragando cosas, digamos, no viendo a veces el árbol en el bosque, ¿no? Pero me acuerdo un caso en el que yo iba a ver una paciente y había pedido interconsulta con neurología, que estaba con fiebre y según la familia no estaba como siempre. Pero yo todo lo que le preguntaba me lo respondía correctamente. Pero me decía la familia, está lenta, ella habla hasta por los codos. Me lo respondía correctamente para mí en tiempo y forma adecuado, ¿sí? Y el neurólogo vino y me escribió que nada que ver, que busque por otra causa. Entonces yo buscaba la fiebre y qué sé yo, pero ella empieza a agregar cefalea, qué sé yo, y está 3, 4 días hasta que hace la rigidez de Munuca y era una encefalitis por herpes virus. ¿Eh? Y la alteración de la conducta era que estaba, la familia decía, está más lenta que siempre porque era una mujer que después cuando estuvo bien hablaba como yo. Pero decías, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, te decía, ¿entendés? Entonces, parecía normal, pero darle bolilla a eso del que lo conoce y te dice esa referencia, está distinto en esto no es él, así. ¿Mm? Claro, ahí decíamos una alteración de la atención que de la orientación, digamos, del paciente. Bueno, de este Bien. cuadrito se lo dejamos nomás, es para distinguir Ujú. cuáles son los factores de riesgo, que, o sea, cuando viene un paciente que tiene múltiples comorbilidades, que ya es una persona anciana, que viene con alguna alteración, una deshidratación, bueno, podemos un síndrome confusional. Y después están los factores precipitantes, que son las causas agudas que te desencadenan ese confusional, como para diferenciarlos, que está lindo ese cuadro.
Y después tener en cuenta que muchas veces nosotros hablamos del confusional como que es un estado reversible, pero puede dejar secuelas permanentes, sobre todo si no se lo trata adecuadamente, entonces mucho ojo con eso, porque ensombrece el pronóstico de cualquier enfermedad que el paciente tenga. Y con respecto al diagnóstico, creo que, bueno, tener en cuenta esto, solamente pusimos esta escala que no es necesario, o sea, el diagnóstico del síndrome confusional es clínico, no hay otra. Hay que buscar la causa que lo desencadena, sí, con estudios a las causas, pero el síndrome confusional en sí es un diagnóstico clínico y lo podemos hacer con estos 4 ítems teniéndolos en cuenta. No es necesario que tengan 4, pero sí es muy característico que sea instalación aguda de curso fluctuante, la inatención y el pensamiento desorganizado o alteración incluso en el nivel de conciencia, se duerme, por ahí está más excitado. Y creo que, no sé si, no. Bueno, les dejamos unas claves clínicas que son las mismas que hablamos, de cómo se altera el tiempo de espacio, juicio, para no dar. Juli, no sé si querés. Y bien, está muy bien. Y yo cuando leí todo lo que mostraron de justificación bibliográfica, más a favor de que no hacía falta tanto, ¿no? De seguir buscando que todo estaba ahí, digamos, las respuestas estaban todas ahí. Chicas, muchas felicitaciones. La verdad que presentar un caso de controversia es mucho más difícil que presentar cualquier otro caso. Y este es un caso de controversia, que ustedes mismas sabían que era de controversia. Y En el contexto nacional, una vez por mes, ya ahora hay 10 residencias, que vamos a ver si podemos sumar a todas las de Santa Fe. Empezó Misiones con esto, se hace a la 1 de la tarde el caso no resuelto.